Hablemos de todo un poco. Le invitamos a que nos tomemos un café y tertuliemos los lunes a las 3 de la tarde. Programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Moverse es importante. Lo invitamos a que haga ejercicio y se mantenga en forma. Participe en el Club de Actividad Física los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Programa Ciudadano de Oro. Síntomas de alerta en un adulto mayor. Dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Vómito o diarrea persistente. Desorientación. Somnolencia. Fiebre por más de 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. Acuda a un centro médico si presenta estos síntomas. Caja Costarricense de Seguro Social.
Ya estoy sembrando mis lechugas. Ya controlo mejor mis emociones. Ya estoy aprendiendo a ver las charlas en línea. Usted también puede participar en estos grupos del programa Ciudadano de Oro. Inscríbase al WhatsApp 72 77 37 36. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, ¿qué tal? Pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión de Cápsulas de Oro del programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Maynor Artavia les acompañará en esta transmisión, nuestra segunda transmisión de este miércoles 8 de julio del 2026. De antemano también les invitamos para que nos acompañen a partir de las 3 de la tarde en nuestro webinar Esta Tarde Con. En esta oportunidad agradecemos a la gente que se nos une por Zoom. Muchas gracias, muy amables por acompañarnos, como también a la gente que se nos une a través de Facebook en vivo del programa Ciudadano de Oro. Muchas gracias también. Un gran abrazo para ustedes e igualmente a la gente que nos va a ver en diferido, porque sabemos que hay un buen número de personas que nos siguen posteriormente en otra hora del día. Entran y ven la grabación que queda en Facebook durante un mes y en YouTube indefinido. Entonces, en nuestro canal oficial de YouTube, ustedes también pueden tener acceso a la información que el día de hoy se va a estar brindando. Saludamos a Sandra Vázquez, a Rosa Artavia, a Aida Ortiz Víquez y a Sandra Vázquez, que ya nos están reportando sintonía en el chat en vivo de Facebook. Bueno, hoy tenemos la grata compañía del doctor Andrés Arroyo, y ahora sí espero pronunciar su segundo apellido bien, Boiribán, si no me lo corrige por favor, doctor, y vamos a tratar un tema muy importante que es, hemos estado hablando de medicamentos, hoy se va a hablar sobre el uso racional de los medicamentos. Entonces, sin más por el momento, para no quitarle tiempo, le damos la palabra al doctor Arroyo. Bienvenido. Muchas gracias de parte del programa Ciudadano Oro que nos acompañe en esta tarde, doctor. Bienvenido. Muy amable. Buenas tardes. Sí pronunciaste bien el apellido. No hay ningún problema al respecto. Gracias. Me siento muy honrado de estar aquí, siendo partícipe de esto, tratando de orientar a los usuarios, ¿verdad? Especialmente a los ciudadanos de Oro, sobre la importancia del uso racional de los medicamentos, ¿verdad? En la importancia que tiene eso tanto para nuestra salud como para el beneficio de la misma institución. Ahora vamos a ver el porqué de esa situación. Muy bien, perfecto, doctor. Entonces le escuchamos. Bienvenido nuevamente. Muy amable, gracias. Siempre sobre este tema voy a compartir una presentación. Sí, señor. Ok.
Regálame solo un Perdón, ¿desde segundo. dónde nos acompaña? Es que no le supe presentar. ¿De cuál? ¿De la No, institución disculpe. Yo pertenezco al área de salud de Limón. de Limón? Sí, Ok, señor. perfecto. Qué bueno, vámonos para el Caribe, gente. Qué lindo. Muy amable. Y Por vea dicha el estamos. sol que está haciendo en el Caribe, qué rico. Por la espalda suya se ve una cantidad de luz increíble. Sí, por dicha, porque sí estuvimos con bastante lluvia la semana pasada. Sí, así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Le O- esperamos para ver. ok, ahora sí. Siempre sobre este tema, a mí me No, no gusta. está compartiendo, doctor. ¿Perdón? Si va a compartir una presentación, no se está viendo. Ok, regáleme un segundo. Es que me come la tecnología acá. No, no se preocupe, aquí estamos. Vamos a ver. Tiene que tenerla abierta y cuando le dice compartir, seleccionar la pantalla en la cual está la presentación y ya ahí sí comienza a compartirla con nosotros. Ok. Ok, pues, vamos a ver. No, me está dando problema, pero no importa. Si gusta, lo puedo hacer sin la presentación. O sea, Usted puedo dar la manda, charla sin eso. usted Ok, manda. muy amable. Con respecto al uso racional de medicamentos, a mí siempre me gusta empezar como desde lo más amplio hasta lo más específico, ¿verdad? Entonces, aunque ya se ha visto antes, vamos a hablar qué es un medicamento. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un medicamento es uno o más fármacos integrados de una forma farmacéutica presente en una distribución y un uso industrial destinado para ser utilizado en personas o en animales, ¿verdad? Porque tenemos también lo que es medicina veterinaria, cosa que en este momento no nos atañe. Cuando hablamos de integrados en varias formas farmacéuticas, podemos hablar de lo que son tabletas, lo que son jarabes, lo que son soluciones, lo que son supositorios, óvulos, diferente tipo de presentación al respecto, ¿verdad? Entonces, eso podríamos decir que es un medicamento. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud define el uso racional de medicamentos como en la situación mediante la cual los pacientes reciben los medicamentos apropiados a sus necesidades clínicas en la dosis requerida por un periodo de tiempo adecuado y a un costo accesible. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque la institución, en este caso, siempre nos facilita que el medicamento, de acuerdo a las posibilidades, pero casi siempre, sea de fácil acceso para el usuario, ¿verdad? De que el costo no sea una razón para que el usuario no pueda utilizar el medicamento. Ahora bien, el medicamento tiene una cadena en el uso racional que está involucrado por cuatro actores, disculpen. El distribuidor, después sigue el farmacéutico, el médico y el paciente. Todos son, en este caso el distribuidor sería la institución, el farmacéutico sería quien se encarga de ver que el medicamento se despache de una manera adecuada, el médico es quien diagnostica y de una vez indica la necesidad del medicamento y el usuario, que es la persona más importante, es quien recibe el medicamento y de acuerdo a esto, entonces va a hacer sus requerimientos de una vez llenados. Ok. ¿Cómo debo tomar un medicamento? Bueno, esto depende de cada caso, pero siempre hay como tres reglas claras. Una es leer y seguir las instrucciones. La duración del tratamiento, eso es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en medicamentos que son como los antibióticos o los antivirales. ¿Por qué? Porque si son medicamentos de que ocurre muchas veces que la persona, por cuestión de tiempo o hasta de pereza, cuando se siente bien, lo que hace es guardar, como dicen ellos, voy a guardar un poco de medicamento por si me vuelvo a sentir mal más adelante. Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque vamos a generar resistencia en los medicamentos. Las bacterias llegan y no todas las bacterias mueren de una sola vez, quedan unas pocas vivas. Esas bacterias van a encontrar la manera de hacerse resistente al antibacteriano o al antibiótico, como lo llamamos comúnmente, y entonces a la hora de volverlo a tomar, vamos a tener que utilizar un medicamento mucho más fuerte. Además, muchas veces los medicamentos no se almacenan en las cantidades adecuadas. En las condiciones adecuadas. Lo guardamos en lugares húmedos, en los lugares que le pega mucha luz o donde hace mucho calor y entonces eso puede alterar la composición del medicamento. Una situación que hemos detectado también a nivel de la institución es que la persona no
se fija cuándo guardó el medicamento. Simple y llanamente sabe que está ahí. ¿Y qué puede suceder en ese caso? Que el medicamento se venza. Y entonces no vemos la fecha de vencimiento y como, ahí tengo un poco de amoxicilina, por decir algo, entonces voy a tomar eso y no me fijo si el medicamento está vencido o no. Entonces puede causarnos un perjuicio. Con lo que son, ¿cómo se llama? En la duración del tratamiento, también eso también implica, por ejemplo, que hay medicamentos que son para el dolor. Entonces, las personas, aunque no sientan dolor, toman ese medicamento cuando no lo ocupan. Entonces, lo que estamos causando ahí es la aparición de probables efectos secundarios, porque todo medicamento tiene un efecto secundario que no necesitamos porque no tenemos dolor, no tenemos una inflamación, pero como queremos tomarlo para evitar el dolor, entonces hacemos un uso indiscriminado del medicamento, lo cual nos puede causar un perjuicio. Y siempre es muy importante, de que si el medicamento me presenta algún efecto secundario incómodo, como mucha picazón, un dolor de estomacal, algún tipo de alergia, no suspender el tratamiento. O sea, no decidir de que lo voy a dejar de tomar porque me causa eso. Consulto al especialista para ver si es recomendable suspenderlo o en su defecto podemos hacer la sustitución del medicamento. ¿Cómo podemos seguir las instrucciones? Bueno, número uno es leer las etiquetas. Ahora bien, hay casos que somos conscientes que la persona puede tener dificultades de visión o no sabe leer del todo. En eso sí hay que ser muy honesto. ¿Por qué? Porque entonces la institución ya tiene herramientas para facilitar la comprensión de cómo tomar el medicamento por medio de los pictogramas, que son dibujitos en los cuales nosotros a nivel de la farmacia le ponemos en qué momento del día y en qué cantidad debe tomar ese medicamento. Siempre es importante seguir las horas. No es de cuando me acordé. Por ejemplo, hay medicamentos que sí se requieren que sean cada 8 horas, como por ejemplo lo que son los antibióticos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a garantizar es que vamos a tener la cantidad de medicamento en el cuerpo suficiente para poder atacar ese bichito que nos está causando daño. ¿Qué otros medicamentos? También ahora sí, si tenemos algún dolor, es importante que para que no nos vuelva o es no sentir ese dolor que nos causa un malestar, entonces respetar eso de cada 8 horas. Ahora bien, hay otros medicamentos que no hay que hacerlo estrictamente cada 8 horas, sino de acuerdo a la necesidad, como cuáles, los medicamentos para la diabetes. Son medicamentos que debo tomarlos antes de las comidas para que evitar los picos de azúcar que me pueden causar algún perjuicio. Entonces, siempre es muy importante, ante la duda, consultar ya sea al médico o al farmacéutico de cómo debo de tomar ese medicamento. Y siempre, siempre es claro de que no importa la más mínima duda, el más mínimo cuestionamiento, como dice el dicho, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, en esto no aplica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le funciona a una persona no quiere decir que me va a funcionar a mí. Entonces, si una persona, yo sé que está tomando el mismo tratamiento que yo no le voy a ir a preguntar a esa persona. Mejor le voy a preguntar al farmacéutico o a la farmacéutica, que es el especialista de los medicamentos y sabe cómo debe tomarlos, porque si le pregunto a otra persona, es probable que esa persona pueda que lo esté tomando mal. Entonces, ya no vamos a hacer uno, sino dos que lo estamos tomando de una manera inadecuada. Además, si a esa persona se le dijo que lo tomara de alguna manera, su condición de salud, su estado físico, su edad, un montón de cosas afectan en lo que es en la toma del medicamento. Entonces, la condición de esa persona no necesariamente va a ser exactamente que la mía. Ahora bien, ahora que dice el comentario, ¿cómo se da esta duración de los tratamientos? Como ya les comenté, en los antiinflamatorios depende de cada caso, si es un caso agudo o es un caso crónico. ¿Cuáles son los casos crónicos? Bueno, lo que son las personas, por ejemplo, con artritis, que son personas que por su condición, por el tipo de enfermedad que tienen, siempre van a padecer de algún tipo de dolor o de inflamación. Entonces, en esos casos sí es muy perentorio que la persona tome el medicamento siempre. Los antibióticos, como ya hicimos comentarios al respecto, son personas que tienen que tomarse todo el tratamiento. Aunque yo me sienta bien, tengo que tomármelo todo para garantizar que el microbio o la bacteria, que es el nombre más adecuado, haya sido eliminada. También tenemos casos crónicos
de pacientes que padecen de enfermedades de que aunque no se les va a quitar del todo, no es que son incurables, sino que no se les quita del todo, pero sí son manejables. La diabetes, la hipertensión, pacientes que son trasplantados con antirretrovirales, son pacientes que siempre tienen que tomar el tratamiento prácticamente de por vida. Entonces es muy importante que a la hora de tomarlo siempre tratar de tomarlo a la misma hora esos medicamentos para ese tipo de pacientes o tratar de tomarlos de acuerdo a la necesidad, como ya comentamos respecto a lo que es la diabetes. Ahora bien, siempre es muy importante y yo ya sé que lo mencioné, pero eso es algo que hay que insistir mucho sobre el uso racional de los medicamentos, que es consultar al especialista, ya sea el farmacéutico o al médico. No buscar a cualquier otra persona y ojalá que sea alguien que lleve el control de mi medicamento. ¿Por qué? Porque son personas que ya saben qué es lo que yo tomo y ya son personas que también conocen mi condición. Eso lo podemos ver mucho en el primer nivel de salud, ¿verdad? En lo que son los EVAIS o en las clínicas que, por ejemplo, hay un contacto más cercano y un contacto más constante con lo que son los usuarios. No quiere decir que en hospitales o en CAIS no se puede hacer, claro que sí se puede, pero por lo menos sabemos de que el volumen de trabajo ahí es mucho mayor, entonces sí es un poco más dificultoso al respecto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué consideraciones tenemos que tomar? Los medicamentos de uso crónico. El paciente debe indicar cuáles medicamentos se le están prescribiendo y en qué dosis para identificar si esos mismos medicamentos se los están prescribiendo en otro centro de salud con el fin de evitar doble retiro. La experiencia nos enseña que muchas veces el usuario llega y va a la cita al hospital y le mandan el medicamento y después saca cita de nuevo en el EVAIS y vuelven a mandarle el mismo medicamento. Entonces, le sale como quien dice en partida doble. Entonces, no siempre logramos detectar que ese paciente está retirando por dos lados. Eso, como yo les comenté antes, eso que para la institución es un gasto muy oneroso, ¿verdad? Porque estamos dando medicamento que el paciente no ocupa, o sea, doble cantidad. El paciente no se va a tomar el doble del tratamiento porque le puede causar un perjuicio y además que corremos el riesgo de que esos medicamentos ociosos que están ahí sin utilizar puedan llegar en las manos inadecuadas. ¿A qué me refiero con eso? Un niño, un adulto que no sepa para qué es el medicamento. Entonces, es muy importante que siempre, si tener una tarjeta de medicamentos, que eso la institución lo provee, y entonces indica, o hacer una listita, si no tenemos esa tarjeta, decirle, vea, doctor, esto es lo que a mí me mandan, esto es lo que yo tomo todos los meses, y entonces ya el médico sabe qué puede mandarle y qué no puede mandarle. Y por último, en caso, perdón, en caso de poseer medicamentos de más, siempre es importante de que usted los lleve a la farmacia más cercana, porque nosotros tenemos la manera adecuada de cómo manejar esos medicamentos. O sea, no de esas prácticas de agarrar los jarabes y tirarlos en el fregadero o lo que son las tabletas, botarlas a través de lo que es el servicio sanitario es muy peligroso. ¿Por qué? Porque como les comenté antes, si son antibióticos podemos generar una resistencia generalizada de bacterias. Además, como son medicamentos que son productos químicos al final, que lo que eso es un medicamento que obviamente nos causa un beneficio, pero es un producto químico, al tirarlo ahí puede generarse reacciones que pueden ser peligrosas más adelante para lo que son los seres humanos. Entonces, siempre en ese tipo de cosas, cuando tengamos un sobrante de medicamentos o no tengamos certeza de cuándo esos medicamentos me los dieron, porque sucede que los dejemos ahí guardados o cuando ya un paciente lamentablemente fallece y tienen ahí una sobra, entonces en vez de tenerlos ahí de manera ociosa, sin ningún tipo de utilización, llevémoslo a la farmacia porque entonces en la farmacia vamos a disponer de ellos de la manera que consideremos más adecuada. Ahora bien, por último, sí quisiera también enfatizar sobre dos temas, que eso es parte del uso racional del medicamento, que es número uno, cómo conservar los medicamentos, cómo debemos de disponerlo de ellos apenas los recibamos y lo llevemos a nuestra casa. Entonces tenemos que tomar siempre en cuenta factores de temperatura.
Hay medicamentos, por ejemplo, la insulina, lo que son la epoetina, que es un medicamento que utilizan cierto tipo de pacientes diabéticos que requiere una refrigeración. Siempre tiene que estar refrigerado. Hay casos de que si no llevamos la hielera con hielo, entonces es importante, no se le entrega el medicamento al paciente. Siempre es también tener en claro que cuando pedimos la hielera suena como un poco obvio, pero siempre debemos de llevar el hielo. ¿Por qué? Porque de nada hacemos con que la hielera la estemos llevando, pero si no está con ese frío que el medicamento requiere. Ahora bien, cuando ya lo traigamos no es ideal dejarlo ahí en el carro o irme a hacer otro mandado o algo así. No, es retiro el medicamento e inmediatamente me lo llevo a la casa y lo aplico si hay que aplicarlo o lo meto en la refrigeradora para que una vez se conserve. No se debe poner en la puerta de la refrigeradora porque eso es una área de la refrigeradora que sufre muchos cambios de temperatura. Entonces debemos de ponerlo en una parte, tampoco muy cerca del freezer porque es muy frío, se nos puede enfriar más de la cuenta, cuidado si no congelar, sino ponerlo en la parte media de la refrigeradora. En un área, ojalá, que no esté muy cercano de los medicamentos o por lo menos que digamos, esta área es solo para guardar la insulina o es solo para guardar ese medicamento. Entonces, sí tener ese tipo de cuidados. Con los colirios, que son los productos que se utilizan para el ojo, sí tenemos que tener mucho cuidado que una vez abierto, ese producto solo tiene un mes de validez. Aunque la fecha de vencimiento me indique que el producto se vence dentro de 2 años, por decir algo, una vez que yo abro ese producto, las bacterias que están presentes en el aire van a empezar a contaminarme el producto. Entonces, en un principio no hay ningún problema, pero una vez pasado ese mes de que se dio la apertura, debemos de disponer de otro colirio. No lo vamos a botar en la basura, como ya comentamos, sino que lo vamos a guardar y lo vamos a llevar en la farmacia, donde ahí lo van a disponer de la manera adecuada. Entonces, siempre es muy importante. Casi siempre con los productos que son de naturaleza líquida, como los colirios, como lo que son para gotas para los oídos y de todo, son productos que su fecha de vencimiento, digamos que se acelera entre comillas, no es que es así, pero digamos que se acelera una vez abierto. Entonces sí es muy importante porque, por ejemplo, llevamos un producto para lo que es la cera del oído, ¿verdad? Para suavizarlo, que es glicerina. Lo podemos abrir, no es un mes porque el tejido de lo que es el oído no es tan delicado como lo es el ojo, pero sí es muy importante que una vez abierto podemos darlo lo más 2 meses. Después de ahí tenemos que disponerlo de la manera adecuada. Y por último, quiero hacer referencia a lo que es las fechas de vencimiento en general. Siempre es muy importante tener claro cuándo vence el producto. Por ejemplo, una persona que pidió acetaminofén porque tenía fiebre, dolor, y entonces se le entregó cierta cantidad. Ya la fiebre se le curó, ya se le curó lo que es el dolor, entonces lo que le sobró de acetaminofén lo guarda. En ese caso no hay ningún problema, tenemos que guardarlo en las condiciones que ya comentamos, ¿verdad? Sin que le pegue la luz del sol, sin que haya mucha humedad, por eso los botiquines en el baño están totalmente prohibidos, ¿verdad? Y entonces, eso sí, una vez que hagamos eso, tenemos que tener claro la fecha de vencimiento, porque como les comento, a veces dejamos de utilizar el producto porque no lo requerimos y cuando lo requerimos a los años, lo tomamos sin fijarnos en eso. Y entonces, tras de que no nos estamos curando, podemos causar un problema en lo que es nuestra salud propiamente. Entonces, siempre, siempre, con cualquier producto que recibamos de parte de la institución o aunque compremos en la farmacia privada, siempre hay que tener en claro lo que es la fecha de vencimiento para evitar afectaciones a lo que es nuestra salud. ¿Qué recomendaciones le daríamos nosotros a la hora de tomar un producto? Bueno, eso varía mucho y es muy amplio, pero no voy a querer abarcarlo todo. Si hay alguna duda, podemos responderlo con mucho gusto, pero me quiero enfatizar en lo que son las enfermedades crónicas, que es lo que más afecta a nuestra población hoy en día, como por ejemplo los antihipertensivos. Los antihipertensivos, por lo general, salvo que el médico indique lo contrario, pero los antihipertensivos, que son para la presión, productos como el atenolol, enalapril, amlodipina. Ese tipo de productos deberemos de tomarlos en la mañana, salvo que el especialista indique lo contrario, como les comenté. ¿Por qué en la mañana? Porque en la mañana es por lo general donde se presentan los picos de presión alta. Entonces, queremos evitar esos picos, entonces preferiblemente deberíamos de consumirlos en la mañana. La lovastatina
Por el contrario, es un producto que es para el colesterol. También ya tenemos la rosuvastatina a nivel de la institución, que son productos para el colesterol. Esos deberían de preferiblemente tomarse en la noche. ¿Por qué? El cuerpo empieza a producir colesterol casi siempre cuando vamos a ir a dormir. Cuando ya la luz del sol baja de todo, el cuerpo identifica que ya puede empezar a producir colesterol. Entonces, por la forma en que actúa este medicamento, que lo que hace es que uno de los pasos claves a la hora de formarse colesterol lo detiene, entonces para que sea más efectivo, hay que tomarlo de noche. No quiere decir esto que si lo tomé de mañana el producto no sirvió para nada. No, no quiere decir eso. El producto me va a funcionar, pero no me va a funcionar tan bien como si yo lo tomara en la noche. Entonces, siempre es muy importante tener ese cuidado. Lo que son antihipertensivos, salvo que el médico indique lo contrario, en la mañana. Y la lovastatina y rosuvastatina, salvo que el médico indique lo contrario, lo vamos a hacer en la noche. Y siempre, siempre tratar de tomar en las horas soy Creo que, organismo ¿verdad? sea la misma. Doctor, doctor, se cortó la transmisión un momento. Se cortó, ahora, pero ahora sí. Sí, ya le estamos escuchando. Ok, perfecto. No, lo que les comentaba es que siempre es importante que lo que es el producto, por ejemplo, lo que son para los antihipertensivos en general, todos los medicamentos, tratar de tomarlos a las mismas horas. ¿Por qué? Porque con esto nos garantizamos que el producto va a estar en la cantidad adecuada en el organismo para que llegue y cause el efecto que estábamos buscando. Con eso podríamos, a grosso modo o a grande manera, abarcar todo lo que es el uso racional de medicamentos. Por lo menos de una manera muy básica, tratar de explicar cómo es que digamos, este uso se puede dar por parte de los usuarios. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Permítame para por acá con la compañera Diana Bonilla, que está en Facebook. Si tienen algún comentario o alguna pregunta en nuestro chat de esta red social. Hola, compañera Diana, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, Dianita. Gracias por acompañarnos. Muy bien, Vamos gracias. a ver. Hola, muy buenas. Por acá, doña Flor Porro nos dice, muy bonita la tarde, bendiciones para todos, mil gracias por la charla. Doña Rosa Artavia nos dice, buenas tardes, que el Señor Jesús los bendiga. Doña Aida, que nos está saludando desde Pérez Celedón, un gusto, doña Aida, un abrazo. Doña Sandra nos dice, saludos, linda tarde de Julio, muchas gracias por la charla, Dios les bendiga. Doña Candy dice, cordiales saludos para todos, excelente la charla, gracias. Doña Mercedes Castillo nos dice, buenas tardes, saludos y bendiciones para todos, gracias por esta charla. Doña Maribel Mata nos saluda. Doña Eugenia dice, buenas tardes, muchas gracias por tan buena la información. Bendiciones. Y doña Candy dice, Doc, tengo una conocida que no refrigeradora, no refrigera, debe ser, O que no no, tiene o que no refrigeradora, tiene me imagino. refrigeradora, sí puede ser, y la insulina la envuelve en un trapo mojado. Yo le comento que no se puede. Ok, eso es una muy buena pregunta. Hemos tenido casos de esos. En ese caso, una opción que hemos encontrado para mantener la insulina fresca, fresca entre comillas, ¿verdad? Porque no es que esté fresca, pero digámoslo que en esos términos es enterrarla. Por ejemplo, llegar, poner la insulina en una bolsa, envolverla bien y entonces tener un hueco donde la entierro. Entonces sabemos que Profundidad. a cierta altura, bueno, altura no, pero digamos, Profundidad. exactamente, gracias, muy amable. A cierta profundidad es más fresco, entonces podemos garantizarnos que el producto no se va a calentar o a dañar. Una opción que es menos viable, eso ya
cada persona lo podrá valorar es que si viven cerca de un riachuelo o de un río que no crezca mucho, ¿verdad? Porque con las lluvias que nosotros padecemos en este país, el caudal puede aumentar en cualquier momento, es tenerlo como quien dice prensado para que garantizar un poco la frescura en ese caso. Pero digamos que para no jugárnosla tanto, la opción sería tratar como de enterrarla. Bueno, en mi casa no tengo patio. Bueno, podemos comprarnos una maceta con tierra. Eso no es nada del otro mundo. No es como que tengas que ir hasta el campo, ¿verdad? Una maceta la venden en cualquier supermercado. Compro tierra en la feria del agricultor, por decir algo. Y entonces ahí sí, podemos llegar y en el fondo de la maceta ponemos la insulina, la tapamos y cada vez que lo utilizamos, lo quitamos y lo volvemos a poner de nuevo según sea cada caso. Wow, ok. No, Esto no, sí es es que una... en esto hay que ser muy creativo, perdón la interrupción, en esto hay que ser muy creativo porque todos suponemos que todos tenemos refrigeradora o que tenemos las mismas facilidades y no, ¿verdad? Entonces en eso hay que tratarse de adaptar a cada situación. Ok. Compañera Diana, ¿alguna otra comentario o pregunta? Ok, nos dice doña Eugenia, dice, doctor, yo tomo la lobatadina por la mañana, lobatadina por la mañana, lo que indica es a una misma hora. Yo asume que por la mañana puedo partir de lo que haga en la noche. ¿No me afecta? No, no le Doctor, afecta, gracias. nada más que como le dice el comentario, lo ideal es que la lovastatina se tome de noche porque lo que comentaba, la lovastatina lo que va a hacer es evitar que nosotros produzcamos colesterol. ¿Por qué? Porque sí es muy importante la dieta, y perdone que me extienda un poco, sí es muy importante la dieta, ¿verdad? Con respecto al manejo del colesterol, ¿verdad? Evitar grasas animales y ese tipo de cosas, pero ya se ha visto, los estudios han demostrado que nosotros producimos mucho colesterol. De hecho, bueno, no es el hecho, no es nada sorprendente que lo produzcamos, ¿verdad? Porque ese es el precursor de las hormonas, pero sí se ha visto que el ser humano como que tiende a producir más de lo que requiere. Entonces, para evitar esta sobreproducción de colesterol, lo ideal es tomarlo en la noche, porque ahí es donde se produce. Entonces, no es que me va a hacer daño, no es que no me va a funcionar si lo tomo de mañana, claro, sí me va a funcionar, pero lo ideal, o sea, si queremos que funcione de manera adecuada, es tomarlo en la noche. Ok, gracias doctor. Vamos a ver por acá. Doña Lisset dice, excelente la charla, tomar conciencia. Si no lo vamos a ocupar, devolverlo ahí mismo. No deberíamos de acumular medicamentos. Y por acá estaríamos. Muy bien, muchas gracias, compañera Diana, por su información. Doctor, por supuesto que estamos hablando de esto de enterrar los medicamentos, principalmente para las personas diabéticas. Esto estamos hablando por supuesto, de la persona que tiene espacio. Bueno, hasta habla usted de una maceta también, pero es que no depende mucho de la temperatura del lugar. Yo me imagino, por ejemplo, el Caribe costarricense, donde usted labora, que es tan caliente, la tierra se calienta mucho, entonces hay que hacer un hoyo muy profundo. No tan profundo, digámosle que con unos 30 centímetros, bueno, yo siento que no es profundo, ¿verdad? 30 centímetros, no es que hay que hacer un hueco, un zanjo así, ¿verdad? Sí. Sino con 30 centímetros es más que suficiente. Lo pongo a manera de ejemplo. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, un animal, un perro que llega y empieza a escarbar en la tierra como para acomodarse? Uno ve de que ellos, ya hasta el perro lo maneja de una manera intuitiva. ¿Por qué el perro hace eso? Porque el suelo está caliente. Al escarbar un poco, uno lo ve mucho eso en la playa, empiezan a escarbar la arena, ¿verdad? Y entonces, al hacerlo así, van a saber que más abajo está más fresco. Entonces, aún en el Caribe, que hace tanto calor o en otras zonas, solo con 30 centímetros, ¿por qué? Porque al poner la tierra encima, eso va a aislar el calor y entonces no va a generar tanto problema en ese caso. Wow, wow, impresionante. Muy bien, vamos con doña Sonia Alfaro. Buenas tardes, doña Sonia, bienvenida. Buenas tardes, doctor, don Maynor y todos los compañeros. Me ha dejado usted así como que fuera de onda con eso que dijo de la maceta. Lo que me queda de duda es si la persona no tiene la refrigeradora, ese es el asunto, para enterrar el medicamento. No, estamos hablando de lo de enterrar, estamos hablando de personas que no tienen refrigeradora o no tienen ni siquiera electricidad.
O sea, esos son casos, Ok, sí. ok. O sea, si tengo la refri, de fijo de una vez, ¿verdad? En la Claro, refri. claro. No, Ujú. es como la alternativa. Es que, digamos, yo tuve una vez una paciente que me refería que ella no tenía refrigerador y que no tenía la capacidad económica de pagarse una. Entonces ella me dice, ¿cómo hago yo con la insulina, verdad? Entonces ahí fue donde yo me tuve que poner a buscar un poco. No voy a decir que lo descubrí solo, sí conté con colaboración de colegas, ¿verdad? Como de orientación al respecto, ¿verdad? Pero menciono mucho eso porque lo recuerdo porque tuve un caso de una paciente que me presentó esa situación, ¿verdad? De que no tenía refrigeradora. Pero si yo tengo refrigeradora, no, o sea, no admite discusión. Tengo que ponerlo ahí sin lugar a duda. Doctor, pero entonces al enterrar en la maceta, me imagino que debe de ir como guardado en una bolsa plástica para que no se llene tanto de tierra. No. Lo primero es ponerlo en una bolsa plástica para que la integridad Medicamento. del empaque se conserve, ¿verdad? Veamos que Exacto. la insulina es un vial, es un vidrio, ¿verdad? Entonces hay que Ujú. hacerlo con cuidado, no es como de que lo voy a tratar así porque se nos puede quebrar, ¿verdad? No, Perfecto. la Ok. idea es que hacerlo con cuidado, embalarlo, pongámoslo en esos términos, embalarlo bien, ¿verdad? Para evitar que se nos quiebre, que se nos dañe, pero siempre buscando conservar la temperatura en ese caso. Podría ser como envuelto en papel de aluminio y dentro de una bolsa plástica, un ejemplo. No hay ningún Sí, problema, no hay perfecto, muy ningún bien. Ya, problema. ya me quedó un Mientras, poco claro. mientras se me conserve fresco, o sea, una temperatura fresca, no hay ningún problema. Lo que buscamos es eso. Por ejemplo, conozco el caso de una colega que tuvo un paciente que él nunca refrigeró la insulina y ese señor, antes de recibir atención farmacéutica, él nunca tuvo valores de manejo de lo que es el azúcar adecuados. Entonces, cuando ya empezaron a ver el por qué y qué es lo que sucedía, el señor tenía una dieta que podíamos decir que era adecuada, pero dieron en el punto de que él no sabía y nunca se le había explicado de que la insulina requiere refrigeración hasta ese día. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que el producto se mantenga a la temperatura más baja posible, ¿verdad? Cuando digo más baja posible me refiero fuera de la refrigeradora, ¿verdad? Pero Ahora, sí es tratar de cuidar eso. en la refri, por ejemplo, guardarla en la parte del centro sin nada de comida ni nada a la par, solamente la insulina. O sea, cuando digo lo de la comida es como para evitar que se nos quiebre o que haya ahí una contaminación o algo así. Entonces, cuando digo, o sea, sí puede haber comida alrededor, pero con el cuidado que eso requiere. ¿A qué me Ujú. refiero? Tener cuidado de que no voy a poner una sopa o algo que pueda regarse y que la integridad del Ok. producto se me dañe, ¿verdad? Ujú. Ok, de acuerdo. Bueno, quería enseñarle mi hojita donde la ando todo el tiempo, que cuando voy donde el doctor, por aquí están todos los medicamentos, ¿verdad? Con toda la lista de las horas y todo lo que tengo que tomar. Y también quería preguntarle que por favor me diga ¿para qué sirve estos medicamentos que le voy a decir? Porque uno de mis hijos los toma y a veces se le olvida para qué es. Entonces me dice, mami, ¿para qué es este? Bueno, yo le digo los que yo sé, pero no sé todos. Entonces, digamos, el ácido acetil salicílico, que supongo que esa es la aspirina o algo así, no sé cómo Correcto, es. Aspirina. correcto, ¿Y esta correcto. para qué sirve? Bueno, eso lo que hace es que la sangre, pongámoslo en términos coloquiales, para arralar la sangre. Arralar la sangre, ok. Es correcto, para que la sangre no se aglutine tanto y Ajá, entonces nos corra el riesgo de generar un trombo. ¿Qué es un trombo? Pongámoslo en palabras muy simples. Un trombo es como un grano, pero que está dentro de la circulación. ok. Ese grano puede llegar y Taponear. nos puede generar un infarto o un derrame. Entonces la Ok, eso aspirina nos tapa evita eso. entonces, exactamente. Ok, perfecto. Ahora, la ibersartán, Eso es para la ibersartán. presión. Eso es para la presión. Ay, oiga. Después, metformina. Eso es para el azúcar. Bueno, Ah, es para el azúcar y azúcar. también puede utilizarse en otro tipo de padecimientos como síndrome poliquístico o eso, pero digamos que a grandes rasgos la metformina está más indicada para lo que es para el manejo de la Ok. diabetes. Y la amlodipina, supongo que Ah, es para la presión correcto. Sí, señora. también. ¿Y Sí, por señora. qué dos pastillas de diferente marca para la presión? Ok. Los estudios nos han demostrado que para manejar la presión es preferible combinar diferentes productos a aumentar la dosis de uno. Ah, O bueno. sea, la presión se controla mejor utilizando dos productos que duplicando la dosis de uno. Entonces,
Es mejor darle amlodipina y irbesartán que darle la doble de la dosis de irbesartán, por decir algo. Ah, perfecto. O doble amlodipina en ese caso. Exacto. No quiere decir que si me lo doblan esté mal, no. Ya el médico valoró de que a pesar de todas las combinaciones y de todo, no hemos logrado controlar la presión. Entonces sí quiero dejar claro eso, ¿verdad? No es de que si me mandaron 2 tabletas de irbesartán o 2 tabletas de amlodipina, el médico está fallando. No. Pero sí es preferible combinar los 2 primero. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muy claro, muy buena su explicación, lo felicito y ojalá Muy que en amable. otra oportunidad pueda venir a ayudarnos también. Muchas Cómo no, gracias, a la buenas orden. tardes. Más bien la felicito por tener esa lista, la verdad. Eso La me dijo el felicito. doctor, que eran pocas las personas que le llevaban la lista completa La de todo. verdad es que sí, la felicito y la sigo instando y ojalá que la gente coja, copie ese ejemplo, ¿verdad? Porque la verdad que sí es digno de resaltar. Es que, doctor, yo tomo medicamentos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, entonces yo tengo que tener una, ¿cómo le explicara? Un orden para tomármelos, ¿verdad? Y que no se me olvide ninguno. Y cuando salgo, lo primero que he hecho son la bolsita con todos los medicamentos para que no me falten en donde yo estoy, ¿verdad? Y así Se lo, cuando pongo, tengo que salir a otra cosa. se lo pongo así, ese orden no solo usted lo debe tener, todo lo deberíamos de tener. Ese orden todo lo deberíamos de tener, solamente que no todo el mundo lo sigue. Entonces, por eso mismo es que la felicito, la verdad que siga Bueno, así. muchas gracias. Bueno, Buenas tardes. buenas. Buenas tardes, doña Sonia, gracias. Y vamos con, permítame un momentito, con doña Rosy Valladares. Doña Rosy, buenas tardes, bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Felicitar al doctor, muy interesante charla, ¿verdad? Tenemos muy seguido las charlas de los medicamentos, pero cada quien lo explica de manera diferente y que nosotros lo entendemos muy bien, al menos yo lo he entendido muy bien, ¿verdad? Lo felicito y para mí es una sorpresa, en realidad, eso de la insulina, ¿verdad? Yo no inyecto insulina, pero sí tengo amigos de que en el campo no tienen refrigeración, pero qué buen tip, vea, en realidad, pues para aportarle a aquel que lo necesita fuera digamos, de la ciudad, ¿verdad? Porque muy interesante eso de la insulina, guardarla en la tierra, vea, que aparentemente puede ser que no es bueno, pero lo importante es aprender día con día, lo que ustedes nos enseñan, ¿verdad? Porque cada uno trae su manera de explicarlo y de enseñarnos. Y yo tengo una pregunta, doctor. Por ejemplo, a mí antes me daban la enalapril y el amlodipino. Pero ¿por qué será de que a mí me daba una reacción que me inflamaba los pies? Cierta vez amanecí bien inflamada y fui al médico y me dijo que era el amlodipino, pero mi pregunta es, ¿por qué si a mí me las dejaban las dos, por qué me provocaba eso? ¿Será que hay algo diferente en el medicamento? No, uno de los efectos secundarios que ha mostrado El amlodipino. los medicamentos se agrupan en familias, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. de la familia a la cual pertenece la amlodipina, uno de los efectos que muestra es edema. ¿Qué es edema? Es la acumulación de líquido en los tejidos. O sea, en palabras simples, el término que usted, digamos, de hinchazón de los pies que usted tenía, eso se llama edema. Y eso es un efecto que la amlodipina muestra. Entonces, no es Sí. nada raro, no es nada raro. No es que a todo el mundo le da, pero No. digamos que tampoco es un efecto que es extraño en las personas. Por ejemplo, Sí, tenemos el caso del enalapril, que a mucha gente le da tos. sí, 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 claro. Sí, sí. Entonces, por eso es que muchas veces se hace el cambio, pero no quiere decir que a todas las personas que toman enalapril les va a dar tos. Pero si le da, no es algo extraño. Sí, yo tomé mucho tiempo en Arapril, ¿verdad? Pero nunca me dio reacciones así. Pero dado el caso de que el amlodipino me provocó eso, me hicieron un cambio y me pusieron la irbesartán. Pero gracias a Dios, pues la toleré bien y al contrario, me bajaron la dosis. ¿Por qué? Porque me mantuve con la presión bien normal, ¿verdad? Y por eso me bajó la dosis la doctora, a que solo me tomo, digamos, una en la mañana y otra en la tarde, y que antes me tomaba 2 en la mañana y 2 en la tarde, pero bueno, No, gracias a perfecto. Dios. Pero lo Perfecto. bueno es preguntar para saber el por qué, porque yo tenía esa duda, el por qué a mí y gracias a Dios, todo bien, pasó eso, ¿verdad? Pero sí me vieron mucho de emergencia, porque la verdad es que tenía, pero los pies inflamadísimos. Pero bueno, me quitaron esas 2 pastillas y me pusieron la irbesartán. Y esa era mi pregunta y muy interesante. Muchas gracias, doctor. Esa ayuda que nos dan nosotros es para ayudar también al que lo necesita, porque eso de la insulina en la tierra para mí es sorprendente, así se lo digo.
y para compartir con aquel que en realidad hay momentos en que en lugares que no pueden ver, tener lo que es la refrigeración. Pero bueno, muchas gracias, doctor. Muy lindo. Bueno, Y que muy amable, tenga linda gracias. A la tarde. orden. A usted, gracias. Gracias. Y vamos con, permítame, con María Dilia Chavarría. María Dilia, bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ok. Muy buena, muy interesante esta charla. Nunca había escuchado una explicación tan buena como esta. Y sí, bueno, a mí me pasa que hay días, en realidad hay días. Yo creo que es que le decía yo a la doctora un día esto que tuve consulta, digo, ¿será que yo no las necesito? Al día que se me olviden, cuando digo, ¿pero qué es esto? Entonces, ese medicamento que va quedando, es mejor devolverlo a la farmacia, doctor. Correcto. Ah, Correcto. ok, perfecto. Sí, porque hay días que en realidad, pues bueno, a mí lo que tomo es lodipina, lo mínimo, 5 miligramos, y pues yo a veces siento que no la necesito, pero en realidad se tuvo un control de 3 meses para poderme dar la doctora. Yo sí siempre la tomo, pero sí a veces se me olvida. Y yo, wow, entonces digo, eso sí, entonces sí lo voy a tener que devolver. Y qué bueno es ese tip de mantener el medicamento, y sí, entiendo a doña Rosy Valladares también, porque pueda que en El Salvador se vean esas situaciones. Algo bonito, bueno, yo viví en el tiempo que no existía el refrigerador, y yo le decía a mi suegra, por cierto, le decía yo que fue tan bella conmigo. Le digo yo, pero ¿qué hace usted con eso? Llenaba la pila de agua un poquito y la olla de los frijoles, por decirlo así, que siempre no está pendiente, que no se dañe. Entonces ella, para que no se le dañara, metía la olla en agua obviamente fresca, y como la pila es fresca en realidad, entonces ella decía, como no hay refrigerador aquí, no se daña, y de verdad no se dañaba. Esa es Ahora, otra opción que es viable, está claro. sí, ahora doctor, pienso yo, la tierra, depende de la profundidad, tiene usted toda la razón, y depende del clima, porque si uno entierra, la tierra es caliente. Entonces, no sé, allí me entró la duda de verdad en la tierra Lo ideal sería buscar un lugar que tenga sombra, ¿verdad? Que no le pegue. Ok, perfecto. O sea, Ajá, eso es un buen detalle a tomar en sí, cuenta. Un lugar que tenga sombra, no vamos a poner, o sea, si le pega la luz del sol no hacemos nada. Es sí, un no, lugar no, que no. ojalá que un árbol esté tapando o algo así, o No, una rama, ¿para qué? Para mantener esa sí, sí. frescura. No, ahí Porque sí, tiene también hay razón. otro detalle. Si lo ponemos directamente con la luz del sol, bueno, la luz del sol no siempre va a ser la misma. Es correcto. Entonces, van a haber variaciones de temperatura que puede afectar el producto. Así es. Muchas gracias, doctor. Ah, no, Excelente, claro. excelente la charla, y de verdad aprendí algo que en mi vida lo había escuchado. Muchas gracias. Muy amable. Buenas Muy tardes. amable. Gracias, María Dilia. Y por acá nos escriben en Facebook, doctor, dice Eugenia, doctor, yo tomo la lovastatina por la mañana. Lo que indica es una misma hora. Yo asumí que por la mañana. Puedo a partir de mañana lo haga, puedo a partir de mañana lo haga en la noche. No me afecta, doctor. No, Gracias. no, no le va a afectar. No tiene por qué afectarle, ¿verdad? Digamos que esa dosis se le olvidó, no es que se le olvidó, sino que la retrasamos y lo que estamos haciendo es adecuarla. Entonces, no me va a afectar. No me debería del por qué afectar en ese caso. No hay ningún Muy problema. bien. Lizeth Molina nos escribe, excelente la charla, tomar conciencia, si no los vamos a ocupar, devolverlos ahí mismo. No deberíamos acumular medicamentos. Agrega Lizeth, buenas tardes a todos, gracias doctor Andrés Arroyo, muy agradecida sería. Eugenia Quiroz agrega, hace mucho tiempo estoy muy bien referente a la lovastatina y su ingesta.
¿Por qué me lo siguen mandando? Gracias, dice. Por lo mismo que les comentaba antes, nosotros no dejamos de producir colesterol. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que tenemos que hacer, porque aunque tenga una dieta muy restrictiva y no coma grasas animales en gran cantidad, y a pesar de que hago mucha actividad física, aún a pesar de eso tengo el colesterol alto, eso es lo que me quiere o me está indicando a mí es de que estoy produciendo mucho colesterol. Eso muchas veces es hasta por factor genético, no es algo ni siquiera de que la persona está haciendo algo mal, simple y llanamente que por genética tiende a producir mucho colesterol. Entonces, para evitar precisamente eso, es que sigo tomando el medicamento. Okay. Muy bien. Permítame un momento, estamos chequeando de nuevo por acá. Y vamos a ver. Muy bien. Perfecto, Sí, doctor. Que no hay, perdón. No, quería hacer un comentario con eso que dijo la usuaria del uso racional de medicamentos, ¿verdad? Devolverlos cuando no los ocupo. Yo tuve la experiencia con un usuario de un medicamento, no voy a decir cuál, por ética, pero cuando sacamos el cálculo de cuánto ese paciente había dejado de tomar y retiró y lo devolvió meses después, fue aproximadamente $500,000 de colones. Entonces, fue $500,000 de colones que la institución gastó porque de ahí ese producto no sabemos en qué condiciones estaba, entonces yo no puedo llegar y ponerlo, devolverlo de una vez y dárselo a otro paciente, ¿verdad? Entonces, fue $500,000 de colones que la institución gastó solo en ese usuario, ¿verdad? Y entonces, es tomar conciencia, si yo sé que no lo voy a tomar, si yo sé que no por X o Y, ¿verdad? Entonces, hacer la devolución, claro, número uno, y enfatizar lo que dijimos en la charla, siempre tiene que hablarlo con el médico, ¿verdad? No es de que yo Andrés Arroyo, decidí que no lo voy a tomar y punto. No, tengo que hablar al médico y tengo que ver el por qué y ver qué alternativa hay. Y si ya ahora sí me hay un cambio en esa alternativa, entonces, ok, voy a dejar de tomar el medicamento. Pero si del todo no lo tomo, pero por lo menos no llevárselo por esa misma situación, ¿verdad? Porque le estamos quitando un medicamento a alguien que sí lo ocupa y que sí lo va a tomar. Y por otro lado, doctor, agrego a lo que usted dice, o sea, creo que son muy pocos los países en el mundo en donde el seguro social da gratis o dentro de la cuota brindada por el asegurado, si es que tiene seguro todavía vigente o es pensionado, da medicamentos. Entonces, a mí algo que yo espero que muy pronto realmente que en EDUS se pueda unificar bien, que cuando yo vaya a emergencias, y me manden un medicamento, eso, el premio a que me manden el medicamento, el doctor pueda chequear en el EDUS que efectivamente yo estoy tomando el medicamento, ¿para qué se lo voy a mandar? Que me voy al Calderón Guardia porque tengo cita con un especialista allá y el especialista me manda medicamento, tengo el otro medicamento más el medicamento de emergencias. Yo esperaría que en un futuro, si no es que ya está sucediendo, el médico pueda desde su consultorio chequear bien qué es lo que está tomando la persona para que tampoco se dé ese exceso de medicamento hacia una sola persona. Y por otro lado, que realmente la persona se tome los medicamentos, porque la persona llega a tener tales cantidades de medicamentos acumulados es porque no se está tomando el medicamento como le manda. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va y acumula, y sigue acumulando, y uno dice, por Dios, ¿qué es este montón? ¿Verdad? Y con esto no quiero generalizar, pero el adulto mayor llega a hacerse de unas cantidades de medicamentos pavorosas. Y entonces, no sé cuál es el motivo, porque no tengo ciencia cierta cuál es, pero sí realmente es si yo me estoy tomando el medicamento tal como lo mandan. Porque si a mí me mandan el medicamento como y me lo tomo tal cual, no debería de haber acumulación de medicamentos. ¿Por qué? Porque me lo estoy tomando al mes o a la semana y entonces yo estoy teniendo la ingesta de medicamentos. Pero ya me siento bien y no lo tomo y comenzamos y no hacen la devolución en ventanilla. O sea, decirle a la farmacéutica ahí o al médico, doctor, yo tengo de esto y esto, pero bueno, pocas personas tal vez lleva ese control. Quería agregar eso, doctor. Correcto. Completamente de acuerdo. Sí, doña Rosy Valladares. Sí, señora, por favor. Yo solo tengo una preguntita y una curiosidad más que todo. ¿Qué tiene de diferencia el
el colesterol con los triglicéridos, porque me imagino, la lovastatina es para el colesterol, pero para los triglicéridos no es efectiva o no es medicamento para eso. Tengo esa pregunta porque tengo un amigo que él siempre tiene triglicéridos altos, pero como decía usted que a veces es genético, ¿verdad? Pero mi curiosidad es que cuál es la diferencia entre esas dos cosas, el triglicéridos y el colesterol. Ok. Los dos son dos grasas, pero el colesterol es una grasa que es un precursor de hormonas. ¿Por qué producimos colesterol? Porque todas las hormonas que el ser humano tiene se vienen a partir del colesterol, como que el organismo agarra el colesterol y metaboliza el colesterol a cada hormona según sea requerido. Los triglicéridos es una grasa en la cual el organismo almacena grasa. O sea, la grasa que nosotros consumimos, los triglicéridos es la forma en que el organismo almacena esa grasa. Entonces, cuando tenemos más triglicéridos de la cuenta, quiere decir que tenemos más grasa de la cuenta. Ahora bien, por un proceso que es un poco difícil de explicar, así, digamos, aquí en el aire, cuando nosotros comemos de más, el organismo lo que hace siempre es almacenar grasa, es algo evolutivo. Cuando el hombre prehistórico andaba, no tenía ropa, no tenía calefacción, no tenía manera de calentarse, entonces la manera en que uno almacenaba energía era manera de grasa. Entonces es algo evolutivo. Entonces, ahora, ¿qué lo pasa? Con el modo de vida actual, no ocupamos almacenar tanta grasa, no ocupamos consumir tanto alimento, porque, por ejemplo, uno de los disparadores de los triglicéridos es el consumo excesivo de harina. Pero cuando digo harina, ¿a qué me refiero? Arroz y pan. Hay gente que come mucho arroz y come mucho pan. Entonces, como ese proceso que le comenté, ese exceso de energía, al comer mucho arroz y mucho pan, ¿qué es lo que hace el organismo? Lo almacena, convierte ese arroz y ese pan, lo convierte en grasa. Entonces, esa es la diferencia entre triglicéridos y entre colesterol. Y sí es importante enfatizar que la lovastatina sí actúa sobre los triglicéridos, solamente que no tanto como con el colesterol. Ok, muchas gracias, doctor, muy claro, gracias, bendiciones. Bueno, a la orden. Muy bien, doctor, palabras de cierre de su participación, por favor. Bueno, por acá Lizón Molina nos dice, buenas tardes a todos, gracias, doctor Andrés Arroyo, muy agradecida. Palabras de cierre, doctor, de su participación esta tarde. Muy amable. No, solamente quisiera enfatizar en dos puntos. Número uno, siempre hacer un uso concienzudo, no usemos la palabra racional, usemos concienzudo, saber de que tenemos que tomar los medicamentos de una manera adecuada, como la usuaria que nos comentó de su lista de medicamentos, lo cual quiero rescatar y destacar. Y a su vez también hacer un uso racional y concienzudo de que utilizar los medicamentos como tiene que ser, no pedir de más si no lo voy a utilizar, no pedir algo que no voy a utilizar o que no necesito, solo por tenerlo. Y de paso quiero agradecer la oportunidad que me dieron de estar acá y que estamos aquí a la orden para siempre, cualquier cosa que les requieran. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias de parte del programa Ciudadano Oro por su participación en esta tarde y nuevamente volvemos a confirmar. ¿Verdad? Cada profesional ha enfocado en forma diferente, aunque se hable el mismo tema, gente. Este ha sido el mes, bueno, la semana o los días que hemos hablado mucho sobre medicamentos. Y yo me animo, no voy a meter las manos al fuego, pero sí sabemos de que todo lo ha enfocado en forma diferente y hemos aprendido. Ayer en la mañana estuvimos hablando de medicamentos y aprendimos una cosa totalmente diferente que no sabíamos. Y hoy, otra vez con el doctor Arroyo, aprendimos otra, porque medicamentos es un mundo gigantescamente inmenso. Muy bien, señores, nos vamos retirando. A María Dilia, con todo el respeto al doctor Andrés, excelente comentario, don Minor, mil gracias, no, con mucho gusto, María Dilia. Señores, nos vamos retirando, porque ya son las 3:01, vamos para nuestro webinar esta tarde en esta oportunidad, con el compañero Hugo Jiménez Saborío. Gracias a todo el mundo,
Gracias por acá. Espero que tengan la programación de la semana de mañana para que lo tengan presente y nos puedan seguir. Por favor, gracias a todos por ahí. Saludos a doña Rosana Imerich, que está de cumpleaños, que cumpla muchos años más. Después, aquí le soplé la candela, café verde, cumpleaños de chacha. No, mentira. En otra oportunidad le cantamos formalmente el cumpleaños. Gracias y les invito a que nos pasemos de aula, tanto a la gente en Facebook como a la que está aquí en Zoom. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Programa Ciudadano Oro, Caja Costarricense de Seguro Social. Gracias, doctor Arroyo. Muy gentil. Muchas gracias por todo. La orden.